Hace una semana que volvimos de Puerto Garza, históricamente también llamado Narices, allá en las estribaciones de la cordillera central que van hacia el Magdalena Medio y por las cuales escurren muchísimas aguas, de muchísimos ríos, de muchísimas lluvias y de muchísimas hidroeléctricas. Nosotros nos quedamos a orillas del río Samaná, donde Amparo, viéndolo bajar turbio y crecido entre piedras calizas explotadas y un cañón profundo cada vez más afectado por la expansión ganadera. Para hacernos a una idea, Puerto Garza queda a 7 horas de camino de Medellín, 2 por carretera pavimentada y 5 por carretera destapada. Se pasa por el Alto del Palmar, en Granada, a 2.280 metros sobre el nivel del mar, y de valle en valle y de tumbo en tumbo, bajamos hasta los 150 metros sobre el nivel del mar, en donde se encuentra Puerto Garza, a orillas del río Samaná. Es importante hacer esta rápida lectura territorial, porque desde su materialidad fue que se hizo nuestra instalación sonora Antípoda, una mezcla de realismo espectral y de invocación a los vestigios del pasado que aún circundan en el húmedo tropical de sus montañas agrestes. La captura de sonidos no fue tan fácil, ya que el sonido del agua concurría de todas las formas posibles: ríos, lluvias, cañadas, túneles, cascadas, chorros, etc. Y sumando la sensibilidad del micrófono, este hacía que todo lo que grabáramos tuviera una textura homogénea, de fondo, inevitable. Eso nos llevó unos días a entenderlo, aceptarlo en algunos casos y evitarlo en otros. Sin embargo, ahí quedó el sonido del agua abrazando a los otros sonidos. Fue así como logramos establecer un flujo de trabajo entre los 3 integrantes del colectivo. Cada uno hacía cada día la dirección de sonido directo en territorio, eligiendo qué grabar, qué contemplar, a dónde ir. Y fue así como entre la contemplación, las caminatas y el contacto con personas, fuimos afinando el oído. Navegamos el río Samaná, río Nare, río Nuz y río Magdalena en la lancha de Albeiro, mientras él nos contaba historias y nos mostraba lugares donde antes ocurrieron eventos importantes. A veces le decíamos que apagara el motor y nos dejábamos llevar por las corrientes de esos ríos cafés, y así percibimos que cada río sonaba diferente. Fuimos a las cavernas de la Arabia con Ricardo y Rubiela, luego de pasar por una mina de piedra caliza en una montaña fracturada. En la caverna grabamos a los guácharos y permanecimos con ellos por un largo rato. Fuimos a Muros, que son los antiguos cimientos de un puente colgante de la colonia, construido por una esclavista para transportar el oro que sacaba de allí. Hicimos entrevistas y grabamos cuerpos con sus fonéticas siseadas y sus dichos y sus certezas. Finalmente, nuestro archivo de sonido fue creciendo, pero también repitiéndose, hasta que un día nos detuvimos y comenzamos con esos sonidos a hacer otros sonidos, a mezclarlos, y a través de ellos redimensionamos el territorio. Desde el momento en que concebimos este proyecto, acordamos que no queríamos hacer una narrativa tradicional y que los sonidos significaban para nosotros algo más que complementos para contar una historia. Estas propuestas nos acompañaron a lo largo del proyecto, pero fue realmente en el trabajo de campo donde tuvimos que enfrentarnos con la pregunta: ¿cómo hacer de los sonidos una experiencia más allá de la palabra? ¿Cómo hacer que los sonidos, por ejemplo el murmullo del río o el cantar de los pájaros, no se convirtieran simplemente en el acompañante de una voz narradora? Nosotros queríamos crear una experiencia sonora que rompiera con la idea de un tiempo cronológico y también de una secuencia narrativa. Cuando registramos los sonidos y nos sentamos a realizar el diseño sonoro, pues tuvimos que poner a prueba estas ideas. Entonces decidimos experimentar con la distorsión de los sonidos y también con la composición de ritmos a partir de esos sonidos registrados. Y lo que queríamos era que estos sonidos se convirtieran en otra cosa. De alguna manera queríamos abrir otra dimensión del territorio, una dimensión que resultó mítica y fantástica. A través de esta experiencia sonora queríamos invitar a los y las oyentes a imaginar, pero también a perderse en medio de los sonidos.
y a aceptar que no reconocían lo que estaban escuchando. Queríamos crear una experiencia que no fuera totalmente comprendida y que esa incertidumbre sobre lo que escuchaban desembocara en una escucha atenta. Queríamos que los sonidos fueran los protagonistas, que los cantos de los pájaros y el sonido del agua, por ejemplo, fueran tan importantes como la voz de algunas personas del territorio. Y también confiábamos en la potencia del sonido. Por eso nuestro producto final y nuestra instalación sonora no contó con imágenes. El proceso de socialización de nuestro proyecto consistió en una instalación sonora donde compartimos con la comunidad la multipista que habíamos creado a partir de los sonidos que encontramos en su territorio. Entonces, después de más de 2 semanas recorriendo los lugares que las personas del territorio nos mostraban, las montañas, las quebradas, después de charlar con los habitantes, de registrar los sonidos de la naturaleza, las voces del pueblo, pero también después de crear sonidos, nos dedicamos a adecuar un espacio para presentar el resultado final. Y para ello contamos con el apoyo de la comunidad, especialmente de la Junta de Acción Comunal. La comunidad nos permitió hacer uso de las instalaciones de la escuela. Entonces adecuamos el espacio para que entrara la menor cantidad de sonidos del exterior y para que fuera oscuro, de manera que los y las oyentes realmente se concentraran en los sonidos. También probamos distintas configuraciones del equipo de sonido para crear una experiencia lo más envolvente posible. También contamos con el apoyo de la comunidad a través de los canales de comunicación de los colectivos, de la Junta de Acción Comunal y del Cabildo de Adultos Mayores. Gracias a estos canales de comunicación pudimos invitar a la comunidad a asistir a la instalación sonora. La dinámica de la socialización, que fue la instalación sonora, fue realizar funciones de 15 minutos, que es lo que dura la multipista, y estas funciones de 15 minutos eran para grupos de 3 personas. Realizamos 10 funciones y contamos con la asistencia de aproximadamente 35 personas, incluyendo niños y niñas. Nos encontramos al final de estas funciones con niños entusiasmados con lo que habían escuchado, imaginando personajes míticos en la multipista, como La Llorona. También tuvimos una importante asistencia de niñas, de mujeres jóvenes y de mujeres mayores, que decían reconocer las voces de sus familiares en la multipista, pero también preguntaban acerca de dónde provenían ciertos sonidos. La instalación sonora fue finalmente nuestra forma de despedirnos del territorio. Después de realizar antípodas, nuestro propósito es continuar experimentando con los sonidos, pero también con las posibilidades de instalación, para construir espacios que contribuyan a esa escucha atenta y a mostrar esa potencia del sonido. Al llegar a Puerto Garza, el primer contacto que tuvimos fue con la señora Amparo, que nos abrió muy amablemente las puertas de su paraíso para que pudiéramos hospedarnos y hacer de ese lugar nuestro centro de operaciones. A partir de ahí, pues empezamos a asistir a los eventos que sucedían en ese momento en el caserío y nos pusimos en contacto con el concejal, que también nos conectó con Rubiela, que es una guía conocida en Puerto Garza, y con su hijo Ricardo. Las personas en general se mostraron muy abiertas y mostraron muchísima curiosidad sobre lo que nosotros estábamos haciendo. Y esa curiosidad fue particularmente buena porque generó algo así como una campaña de expectativa en el territorio y permitió pues que más adelante, el día de la instalación sonora, muchas más personas se acercaran curiosamente a escuchar lo que nosotros habíamos hecho. También recibimos el apoyo de Eliberto. El señor Eliberto tiene una tienda en la esquina del pueblo y fue muy amable con nosotros. Su alianza nos permitió también pues observar unas dinámicas particulares del lugar, nos permitió grabar desde su local y eso nos permitió también tener una vista tal vez panorámica de las dinámicas del territorio. En general fuimos bien recibidos y las personas se mostraron muy curiosas sobre el producto que estábamos fabricando. Bueno, para hablar de la gestión presupuestal es importante recordar las 3 etapas de las que hablamos en principio, las que propusimos para el Ministerio de Cultura.
la etapa de precampo, la etapa de campo y la etapa de poscampo. En la etapa de precampo nos encargamos de la gestión logística, por lo que en este momento del desarrollo del proyecto lo que hicimos fue gestionar el alquiler de equipos y pagar por el alquiler de equipos anticipadamente. Luego gestionamos también el hospedaje con la señora Amparo, que nos abrió las puertas de su paraíso, como comenté antes, y también algunos materiales que consideramos necesarios, además pues del transporte que íbamos a necesitar para llegar hasta el territorio. La etapa de campo es la etapa central también de la gestión económica, porque es en ese momento en el que llega el recurso de manera directa al territorio. Y llega de manera directa al territorio porque pues pagamos por servicios como el suministro de alimentos, pagamos por servicios como la guía de personas conocedoras del territorio, como Ricardo Rubiela, como el lanchero que nos llevó a navegar por el río Samaná, y también pagamos por algunos materiales que necesitamos para el desarrollo de nuestra instalación sonora. Esta dinamización de la economía del lugar nos parece muy importante, nos parece que tiene que ver con llegar a un territorio y también dejar algo de intercambio, no solamente a nivel cultural, sino también económico, que es reconocer el trabajo de las personas y pagar por este trabajo. Finalmente, la etapa de poscampo es una etapa que está muy ligada a la etapa de campo. Comienza de hecho en la etapa de campo, por lo que los gastos de presupuesto están íntimamente relacionados, por no decir que totalmente relacionados, son los mismos gastos. Digamos que en esta etapa de poscampo entra el pago del transporte de regreso a casa y el ensamblaje, digámoslo, de el material de devolución al territorio, es decir, algunas USBs o CDs que entregamos a las personas del territorio para que tengan acceso a la instalación y puedan reproducirla en su territorio. Un territorio además pues que tiene muy poco acceso a internet, por lo que es fundamental entregar una copia física de nuestro trabajo.